cuál es la situación del gobierno de Milei, porque sabéis que hace un tiempo que no hablábamos de él. Asume, si no me equivoco, ya fue en diciembre, o sea que son ya 5 meses de gobierno de Javier Milei en Argentina. Aquí hemos analizado bastante, en su momento analizamos la campaña electoral y analizamos también su figura y lo que representaba la figura de Javier Milei no solo en el contexto argentino, que por supuesto también, evidentemente, ¿no? Centralmente en el contexto argentino. Aquí os hemos explicado durante todo el 2023 el contexto para las condiciones de posibilidad para su victoria, que os las contábamos en julio, en agosto, ya hablábamos de eso. Y después os contamos las consecuencias de su efectiva victoria. Y también analizamos en cierta medida el encuadre que tenía Milei dentro del continente americano, un continente americano que sabéis que está marcado por varias dinámicas estructurales del continente, pero una de esas dinámicas, sin duda, es el auge de las nuevas derechas o nuevas derechas radicales. Nuevos movimientos políticos que están consiguiendo importantes grados de representatividad, están consiguiendo llegar a gobiernos y que sobre todo tienen unas divergencias internas, la verdad es que considerables, ¿no? Porque no es lo mismo un Javier Milei, por ejemplo, que un Daniel Noboa en Ecuador. Eso ayer lo comentábamos. Daniel Noboa, que sabéis que inicialmente no sé, yo todavía soy relativamente cauto con introducirle dentro de la derecha radical, nueva derecha radical, pero lo que sí está claro es que entra dentro de la categoría de las nuevas derechas latinoamericanas, ¿no? Por lo que plantea, por las formas, por la relación con la institucionalidad, por la relación con el orden internacional. Pero bueno, hoy nos toca hablar de Argentina, porque a menudo pues, nos habéis preguntado por aquí que cuál es la situación de apoyo que tiene Milei después de 5 meses de gobierno. Sabéis que ha llevado a cabo un paquete de reformas económicas bastante considerable, en línea de desregulación, en línea de liberalización, por ejemplo, de las cuestiones laborales, de la legislación laboral, y que también ha llevado una postura de relativa confrontación con las instituciones del país, sobre todo con lo que son los gobernadores regionales y con el Congreso. Ya no solo en las formas, él, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter o de X, sino sobre todo en la práctica de gobierno, ¿no? En la relación práctica con esas instituciones. Bueno, la situación que enfrenta actualmente es una importante movilización que está teniendo lugar en el día de hoy del sector universitario. Una movilización, todavía están bailando las cifras, ¿no? Pero parece que una movilización importante, que podría ser después de aquellas movilizaciones que os contamos con motivo del decreto de necesidad de urgencia, la segunda gran movilización en respuesta a decisiones tomadas por parte del gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con la desfinanciación de las universidades públicas. En Argentina dependen de la financiación estatal y pues están denunciando importantes restricciones económicas que incluso algunas de las universidades dicen están en riesgo de cierre, es decir, en riesgo de que dejen bueno, pues de funcionar, ¿no? Como universidades públicas propiamente dichas. En ese contexto tienen lugar estas movilizaciones que muestran por número un relativo desgaste, al menos de esa parte del gobierno, de esa medida específica del gobierno, aunque es cierto que todavía las encuestas dan unos grados de imagen positiva de Javier Milei, ya en las últimas semanas relativamente descendente, pero todavía en un momento o en una posición relativamente álgida, ¿no? Es decir, Javier Milei todavía conserva un porcentaje importante de su capital político. Esta pregunta recurrente, ¿no? Cuando se analiza la legitimidad de los distintos gobiernos o el grado de imagen positiva de los distintos dirigentes, que es, bueno, si hubiera elecciones mañana, ¿tendría opciones de ganar? Sí. Si hubiera elecciones mañana en Argentina, yo creo que todavía a día de hoy el escenario más probable sería una reelección de Javier Milei. A día de hoy. No solo por su propio peso político, sino por la desorganización del espacio opositor, sobre todo del espacio peronista. Ahora bien, la tendencia del apoyo popular a Javier Milei va a estar marcada en los próximos meses por la capacidad que él tenga de mostrar a la ciudadanía en Argentina que es capaz de controlar la inflación. Sabéis que él lo que prometió fue unos primeros meses de ajuste muy duro, incluso de una inflación muy dura, que eso efectivamente se ha cumplido. Es decir, ha habido un ajuste numéricamente histórico en Argentina
y un desbalance o una explosión de la inflación que ya venía, como sabéis, en cifras del 8-9% mensual durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y que creció durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Y el relato del oficialismo en Argentina, es decir, el relato del presidente Javier Milei, de la Libertad Avanza y de todo el bloque de gobierno fue, bueno, inicialmente esto va a ser así, es decir, el movimiento político fue advertir de unos primeros meses que iban a ser económicamente malos para las clases trabajadoras en Argentina, para las clases medias, pero con la esperanza de que en el segundo semestre del 2024 y durante todo el 2025 la situación iba a empezar a enderezarse. Entonces, Javier Milei todavía conserva una parte importante de su capital político en base a ese relato. Es decir, en base a que buena parte de su base electoral de la primera y de la segunda vuelta efectivamente confirman que viven peor que lo que vivían durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, pero todavía consideran que la situación va a ir a mejor durante el segundo semestre del 2024 y durante el 2025. Y esa es la clave que va a haber que seguir. Porque la tendencia de la imagen positiva de Javier Milei es relativamente descendente, pero estable, es decir, no hay una caída en picado, todavía no es una figura ni muchísimo menos terminada políticamente, vamos. Esa opción ahora mismo no está encima de la mesa, pero la cuestión económica de los próximos meses sí puede decantar la balanza. Es decir, sí puede forjarse de aquí a los próximos 12 meses un hastío con respecto a Javier Milei proveniente de sectores que sí le votaron. Quienes no votaron a Javier Milei ya están, digamos, en pie de guerra contra su gobierno. Quienes sí le votaron están todavía en un momento de esperar a ver qué pasa con la economía inmediata, sobre todo con la cuestión de los precios, en los próximos meses. Y ahí está todo el capital político de Javier Milei. En realidad luego podemos discutir su adscripción internacional, que es particularmente interesante e importante. De hecho, hay que hablar de eso. Pero en términos de representatividad y de capacidad de reelección, la clave va a ser la cuestión económica. También hay otra cuestión que tenemos que debatir, que es esta idea que ha emergido en Argentina. Ahora, por cierto, Pablo, te pediré que me pases alguna pregunta. Termino ahora con este argumento rápido, lo que era un poco la introducción. Esta idea que ha salido a la palestra en Argentina, todavía no con mucha fuerza, pero que empieza a ganar un cierto peso en la oposición, que es la del juicio político. En Argentina todavía se está lejos de un proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei, no solo por el escaso tiempo de duración o el escaso tiempo transcurrido de su mandato, sino también por la dificultad de la oposición del peronismo fundamentalmente o de la izquierda argentina de juntarse con sectores relativamente aliados del presidente Milei para llevar a cabo ese juicio político. Ahora bien, el análisis que hace la oposición peronista de que lo que está haciendo Milei ya computa como posible o potencial juicio político, a ese análisis podría sumarse ciertos sectores relativamente aliados al presidente Milei si en los próximos meses la cuestión de la inflación no mejora como el presidente Milei ha dicho que va a mejorar. De momento no está en firme sobre la mesa la cuestión del juicio político, pero yo creo que no hay que descartarlo por el grado de velocidad de las medidas propuestas por Javier Milei, por la rotundidad de sus medidas y por el grado de organización social de los sindicatos y de otros sectores de la sociedad civil en Argentina, y también por la mirada que tiene la oposición peronista sobre el gobierno de Javier Milei, yo creo que no es descartable, aunque por ahora no sea la opción principal, no sea la opción más probable, creo que no es descartable que el gobierno de Javier Milei, por sus propias características, termine antes de tiempo a través de un juicio político. Insisto, todavía no es la opción más probable, pero empieza a estar sobre la mesa esa idea dentro de la política argentina. De todas formas, las tendencias claves a día de hoy son que todavía conserva un grado importante de popularidad, con una tendencia descendente pero no muy marcada, que los próximos meses en la cuestión de la inflación van a ser clave para su devenir político y que la cuestión del juicio político, como digo, empieza a flotar, ¿no?, en el ambiente político en Argentina. Hay que analizar otras cuestiones. La cuestión internacional yo creo que es determinante, o su encaje dentro del auge de las derechas radicales en el continente americano, que eso lo podemos debatir. También conectar incluso con las derechas radicales europeas, que ahí Pablo también podrá aportar bastante, pero no sé mientras, Pablo, si tenemos alguna pregunta específica para abrir un poco de juego después de haber hecho esta introducción. No sé si ahora me oyes. Sí. Bueno, voy a dejarlo ahí.
Habría Nos sido han, nos han eso caótico. Sí, sí, por eso. No voy a dar más, generar más caos del que ya había. Nos han hecho una pregunta, por ejemplo, de que si es solamente, digamos, el grupo de universitarios quien está más en pie de guerra, por así decirlo, contra Milei, o si hay más grupos, ¿no? Importantes. Luego nos pregunta Hitor, ¿crees que la no entrada de Argentina en los BRICS le puede repercutir a mal en el aspecto económico a Argentina? Luego Vale, voy un a apunte. responder. Espera, respondo estas dos Sí, rápidas para que no se me acumulen. Aunque la movilización de hoy es respecto a la universidad pública y evidentemente hay una afluencia bastante considerable, no solo de estudiantes, sino del sector docente universitario de Argentina, han adscrito bastantes, esta es la lógica sindical de siempre de Argentina, ¿no? Han adscrito muchos sectores. Entonces, no, no es el único sector movilizado contra el gobierno de Milei. Las organizaciones que durante siempre han estado adscritas a determinadas tendencias políticas están enfrentadas al gobierno de Javier Milei, numerosas organizaciones civiles, los sindicatos, o sea, es un poco el entramado que más o menos podemos percibir como lógicamente enfrentado al gobierno de Javier Milei. Y con respecto a la cuestión del BRICS o de los BRICS, la no entrada de Argentina en los BRICS, bueno, eso ya, pues hay perspectivas al respecto, pero a mí me parece que evidentemente sí fue una decisión ideologizada, que bueno, pues para eso votaron también a Javier Milei, es decir, ganó unas elecciones en buena lid y con un resultado contundente en segunda vuelta, avisando además de que esta era su postura con respecto a China o con respecto a Brasil. Pero evidentemente, teniendo en cuenta que ha oscilado. No sé si Brasil es el primero y China el segundo, o China el primero y Brasil el segundo, pero son los dos principales socios comerciales de Argentina. India también es un socio comercial importante de Argentina, entonces, pues tendría todo el sentido del mundo para Argentina formar parte de una organización, entre otras cosas, por cuestiones comerciales. De hecho, a los BRICS muchísimos países del sur global y de las periferias quieren entrar. O sea, una barbaridad de países del sur global y de las periferias con gobiernos muy distintos quieren entrar por lo que comercialmente y económicamente supone para sus propios países. Entonces, fue una decisión ideologizada que el gobierno de Javier Milei sostiene y para el cual pues, obtuvo una legitimación electoral innegable. Por tanto, en lo económico, la mayoría de analistas, al menos aquellos que yo consumo, plantean que fue una pésima decisión porque habría acelerado flujos comerciales, por muchas cuestiones que no es tampoco muy complicado de entender, ¿no? Al final, Brasil y China, principales socios comerciales, e India, uno de los principales socios comerciales de Argentina, y además un BRICS que está en expansión, pero ideológicamente fue coherente con lo que había planteado Milei durante toda la campaña. Ahora sí, Pablo, perdona, es que no quería que se me acumularan, que si no, se me pasan. no, en realidad era un apunte que Guacho, el que se ha suscrito, no es argentino, es uruguayo. Es un Era la otra, apunte. era mi otra opción. Era mi otra Sí, opción. y bueno, y ahora sí que. Bueno, mira, tengo dos preguntas también. Una es India, ¿qué exporta a India? Carne de vaca, se refiere que exporta a Argentina a India. Entiendo que es más relaciones económicas. Y luego ya nos han hecho una apreciación que yo creo que es, por si quieres explicar un poco, que no ven necesario, bueno, una persona no ha visto necesaria que haya un balance sobre, digamos, el que si pierde apoyo Milei o no, tan pronto, digamos, tras un mandato, ¿no? Pues si quieres explicar un poco por qué hemos hablado de ese tema también o darle otra vuelta, etcétera. Te lo dejo ahí. Pues hay bastantes motivos. Evidentemente, Mm. porque me parece interesante ver cómo se mueve el apoyo a un presidente siempre y cuando tengamos encuestas fiables. Y en el caso de Argentina, pues hay bastantes encuestas que indican esto. Y me parece que tiene cierto valor analítico y periodístico ver cómo está el apoyo a Milei, sobre todo teniendo en cuenta un detalle que no hay que pasar por alto para ver la valía o para medir la utilidad de hacer este tipo de mediciones, que es que Milei llega al gobierno y no es un presidente al uso, es decir, no, y él mismo lo dice, no ha llevado a cabo medidas de corte, ¿cómo era? Progresivo, pero no en el sentido progresista, sino en el sentido de paulatino. No ha querido aplicar su plan económico en términos o mediante una lógica paulatina, sino mediante una lógica de shock. Y él mismo lo dijo así. Entonces es interesante ver si un presidente que llega al gobierno e inmediatamente al llegar aplica una doctrina de ajuste de shock, puede conservar en los siguientes meses su apoyo político, su capital político. Es interesante ver que en efecto sí es capaz por ahora de conservar ese capital político. Pero además
hay otras cuestiones, si se quiere, estructurales o institucionales que son interesantes, que es que Argentina tiene elecciones en 2025. Porque recordemos que Argentina tiene un sistema por el cual tú tienes las elecciones presidenciales y legislativas de media cámara. 2 años después tienes las elecciones de medio término, en las que se renueva la otra mitad de la Cámara Legislativa, pero que además sirven como un termómetro de ver cómo está el apoyo político a los distintos partidos, y 2 años después vuelves a tener las presidenciales. Entonces, aunque parezca que ha pasado muy poco tiempo, 5 meses, que no es mucho, sí es mucho en términos de medidas de ajuste, porque han sido una barbaridad y han sido muy rápidas, y esto el propio Milei lo reconoce, y por tanto es interesante medir cómo se ha movido el apoyo a él en ese sentido, pero también es importante porque dentro de no mucho, y quienes hemos vivido en Argentina y seguimos la política argentina sabemos que esto será dentro de no mucho, empezará la campaña por las elecciones de medio término. Y las elecciones de medio término en Argentina son muy importantes, porque tienen la capacidad de consolidar liderazgos o de incluso acelerar procesos destituyentes. Por ejemplo, en el año 2021, que además yo estaba viviendo allí, estas las pude vivir en persona. Tuvieron lugar las elecciones de medio término de Argentina, en las cuales, para sorpresa de todo el arco político argentino, el oficialismo entonces del peronismo, del gobierno de Alberto Fernández, se pegó un golpe tremendo. Sacó, no sé si fue un 28, 29, 30%, no me acuerdo el dato exacto, pero fue segunda fuerza y además con cierta contundencia lejos de la primera fuerza, que fue Juntos por el Cambio. Pero es que encima, en esas elecciones de medio término, presentándose únicamente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, es cuando emerge la figura de Javier Milei. Es ahí, él no existía políticamente antes, se presenta a esas elecciones por primera vez, es su primera campaña, su primera candidatura, digamos, las elecciones de medio término, consigue la banca en la Cámara de Diputados, y ahí es donde empieza su carrera presidencial. Sin esas elecciones de medio término, probablemente no estaríamos hablando ahora mismo del gobierno de Javier Milei, porque no existiría como figura política, porque es la existencia de esas elecciones de medio término la que posibilita a actores outsider a ganar repentinamente mucho peso sin necesidad de pasar por las estructuras políticas tradicionales. Entonces, si el gobierno de Javier Milei, durante sus primeros meses de mandato, durante sus primeros 2 años de gobierno, cae su popularidad de forma en picada, que es una de las hipótesis, es una de las posibilidades si no consigue controlar la inflación en los próximos meses, eso podría generar que en el año 2025 un candidato outsider o un candidato que a día de hoy no tenemos ni en las quinielas emerja con un buen resultado en las elecciones de medio término, y eso le dé impulso para las presidenciales del 2027. Por eso decimos que hay que medir ya la popularidad del gobierno de Javier Milei, porque vete tú a saber si... Es que yo qué sé, es que igual Milei llega a las de medio término del 2025 destrozado políticamente, es tercera fuerza, saca un 15% y emerge, yo qué sé, la izquierda trotskista. Es que, o Grabois, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof del peronismo, o saca un muy buen resultado, yo qué sé, Macri porque se presenta. O sea, es que pueden pasar todas esas cosas y dependen del grado de popularidad que tenga Milei por aquel entonces. Por eso hay que medirlo ya. Porque no es, bueno, ahora ya hasta el 2027, no, es que en breves, y si hay algún argentino sabrá, me dará la razón, en breves empieza otra vez la campaña electoral en Argentina, porque en Argentina es más el tiempo que hay campaña electoral que el tiempo que no hay campaña electoral. Y esto no es una exageración, o sea, yo creo que a finales del 2024 empezará la campaña electoral para las elecciones de medio término. Por eso digo que hay que seguirlo de cerca. ¿Qué más Luego tenemos? también lo de las relaciones económicas India-Argentina, pues si quieres comentar algo. Yo, la verdad, en concreto, el qué exportan no lo sé. Pues el patrón de exportaciones de Argentina siempre ha sido relativamente parecido, ¿no? Pues en tiempos la carne de vaca, y desde hace no mucho viró a un modelo de exportación más de soja. Pero no sé exactamente, por ejemplo, si es más importación que exportación, ¿eh? Eso es un dato que tengo muy, muy crudo. Yo sé que es un socio comercial importante, pero no he entrado eh, a ver exactamente en qué sentido lo es. Ujú. Muchas gracias a. Uf, vaya nombre, ¿eh? Langeseit. Es que no sé, esto os parece como Sí, alemán. Y pero yo. Langen es un clásico. Mira, ya cumple un año con nosotros con Prime. Sí, sí, Pues sí, muchísimas pero gracias. que da igual. Por mucho que cumpla un año, yo no voy a saber pronunciarlo.
y Esto, ¿sabes quién lo complicado. sabría pronunciar? Pues nuestro compañero Manu, sabría. Es verdad, ya. Me imagino. Porque Bueno, entiendo que es gracias, ¿eh? Sí, alemán. las renovaciones con Prime, recordad que hay que renovarlas manualmente. Y recordad que estar suscritos a Prime os da la posibilidad de acceder a los contenidos exclusivos que hacemos aquí, en el canal de Twitch, que por ahora son los Café con Descifre que hacemos los viernes al mediodía, pero estamos trabajando para ofrecer más contenidos aquí en la plataforma, para diversificar más lo que hacemos aquí en Twitch. Todavía no podemos contaros nada, está en una fase un poquito embrionaria, pero hay negociaciones, o más que negociaciones, hay discusiones o debates para ver qué hacemos para ofrecer más contenido y más diverso aquí en la plataforma de Twitch. Y en el momento en el que decidamos, tened por seguro que una parte de ese contenido será solo para los suscriptores aquí en Twitch. Más preguntas, Ujú. Pablo. Más preguntas, creo que haya muchos comentarios, o sea, ahí Qué había raro, ¿no? Esto debate. cuando pasa, cuando hablamos de Sí, Argentina sí, siempre pasa sí, eso. sin muchos debates. Me ha hecho gracia esto, en plan de Misco, que no voy a seguir Sí, el sí, no lo nombre, dice que hagas. era Ya sé de un quién nombre hablas ya. raro. Mira, Neruski nos dice, para ver las relaciones comerciales podéis visitar la web de Observatory of Economic Complexity. Mira, Ok, queda apuntado. perfecto, pues Y a, gracias. bueno, sí, a ese Ballester, muchísimas gracias por esa suscripción. Ya 7 meses, muy bien. Mucha gente que está suscribiendo hoy, la verdad, o sea que muchísimas gracias. Perfecto, se Y no agradece. sé, sí, así como si quieres puedo poner una última hora. Es Sí, sí, de por supuesto. Mientras van llegando A ver, preguntas, no dale. es tan importante, pero bueno, creo que bueno, me ha parecido curioso ver, lo he visto ahora por el tele, sobre Rusia, que acaban de acusar o detener al viceministro de Defensa ruso, es decir, el número 2 del ministro de Defensa ruso, por soborno, o sea, corrupción, soborno. Que Ok. me parece, pues bueno, pues lo acabo de ver así como eso, como actualidad, así, noticia. No he indagado un poco más porque no me ha dado tiempo, pero es curioso. Sí que es verdad que creo que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones aquí que Rusia evidentemente tiene un problema también de corrupción bastante grande. Bastante grande. Y decir que esto, pues si ya lo han detenido al número 2 del ministerio por corrupción, por soborno, pues ya tenéis más respuestas al respecto. Por cierto, tenemos 2 suscripciones más. Bueno, Vilas, que ha regalado una a nuestro amigo Misco, Eso es. y a Vale. Pali. Y Pali, que es 9 meses ya, suscripción nivel 1. Aprovecho para decir lo mismo que dijimos ayer. Gracias a Village por esa sub de regalo. Recordad que los bits son además un apoyo también bastante importante. Si alguien está dando entre si regalar X cantidad de subs o donar esa misma cantidad en bits o en cheers, yo os recomiendo más los bits y los cheers. Aunque es cierto que con las suscripciones ofrecéis la posibilidad a aquellos a los que se la regaláis de que vengan a los directos exclusivos. Así que las dos opciones en realidad están muy bien. Pero bueno, muchas gracias a ambos. ¿Qué más tenemos? Bueno, no, sobre la cuestión macroeconómica de las medidas de Milei o la cuestión financiera, yo francamente, es que al final cada uno tiene sus fuentes, ¿no? Yo con respecto a esto estoy viendo bastante de un economista argentino que es Alfredo Sayat, que trabaja, por ejemplo, para medios como Futurock, tiene además un podcast o no sé exactamente qué es, como un programa, yo lo veo en YouTube, no sé si también es podcast, en el que desmienten bastante la versión oficialista de la estabilización macroeconómica. Eh, pero bueno, yo no soy economista, entonces no me voy a poner aquí a explicar en profundidad eso. Solo diré lo que sí puedo decir es que no hay un consenso en absoluto claro entre los economistas argentinos, ni los economistas en general que están tratando el tema, de que esté habiendo estabilización macroeconómica en Argentina. Eso sí que lo tengo que decir. Pero no, yo no sé explicar exactamente. Tengo nociones, pero no me voy a poner aquí a explicarlo porque pues no merece la pena. Hay gente que lo explica muchísimo mejor que yo. Vamos a ver qué más No tenemos sé por si aquí. comento nada, comentarios. No sé si tenéis alguna pregunta antes de cerrar el directo. Hemos hecho No sé Ucrania si tenéis- antes, o sea que también preguntas de Ucrania podéis dejar para Pablo, Sí, sin claro, claro, ninguna porque no duda. sé, porque entre el pollón que ha habido antes, pues igual me he dejado alguna pregunta, por si queréis repetirla. Claro, además luego me he puesto a leer el grupo y la verdad es que no tiene desperdicio. Yo es que he flipado. Es que he flipado. He buscado apoyo emocional en la gente del grupo de Telegram de Descifra, diciendo, bueno, mira, está pasando esto, o sea, no me hace caso. Pero bueno, estaban flipando también los compañeros, ¿eh?
Veo además ahora que han estado viendo cuando han visto el momento. Sí, Pero sí, todo bueno. el mundo, sí. Y esto a ver En cómo le fin. explicamos a Ander que no lo suba a YouTube. Sí, yo prefiero que no lo suba. Eso queda para la gente que me ha visto en directo. Hombre, lo bueno es que ha Mira, sido en mitad, entonces es fácil cortar, pero sí. Dime. claro, claro. Pregunta para ti. Veo que no desconfiáis muchísimo del gobierno de Milei, ¿no? Es la misma duda en Argentina, o sí que si tiene básicamente si es lo mismo con Argentina, ¿no? Si tiene el apoyo tan grande que tuvo, o sigue habiendo esa duda, ¿no? Pues si quieres contestar. Que no desconfiamos del gobierno de Milei. Eh, Desconfiamos muchísimo. que no desconfiamos muchísimo. A ver, no sé exactamente a qué se refiere con desconfiar. eh, pero respecto a la segunda pregunta, lo de la popularidad o el apoyo, yo es lo que os he comentado hace un rato, que según las encuestas, Milei todavía tiene un apoyo importante. O sea, todavía sería favorito para ganar unas elecciones mañana. Por responder rápido a la pregunta. Pero es lo que he dicho, que todas sus fichas están puestas en la estabilización eh, de los precios de aquí a los próximos 12 meses. Si no los logra, si no logra una estabilización, sobre todo lo más importante en términos políticos, si no logra que se perciba que ha habido una estabilización de los precios en los próximos 12 meses, su capital político podría caer en picado porque eso es lo que le prometió a la gente y eso es a lo que se está agarrando muchísimo, muchísimo porcentaje de su electorado. Que dice, sí, sí, la estamos pasando mal, ha crecido la inflación, pero confiamos en que tal como dice el presidente Milei, era un mal necesario para la estabilización durante los próximos 12 meses. Entonces, si él consigue que se perciba que ha habido una estabilización, pues probablemente conservará, no sé si todo, pero una parte importante de su capital político, y si no lo consigue, podría tener una caída dura, fuerte. Ujú. Y no era que se le ha colado el no al que ha hecho la pregunta, es que desconfiamos muchísimo de Milei. No se refería a Bueno, que el no es la. yo, Vale, luego yo, tengo. yo de los datos del gobierno de Milei desconfío, pero porque la verdad es que sus ministros y él mismo ya le han pillado en bastantes errores de comunicación, es decir, de decir cosas que no eran ciertas, de decir cosas contradictorias en una entrevista por la mañana y por la tarde. El otro día de difundir datos de inflación que estaban creados por un bot que era fake. Entonces, pues yo no me parece una fuente fiable de información. El propio gobierno de Milei, la verdad. Y dice Vitus, Tenemos claro, no alcanza con eso. Si se estabilizan los precios con un 75% de pobres, no sirven los precios estables. Sí, sí, yo no hago valoración de si sirve o no sirve para la vida de la gente. Lo que digo es que sí puede tener valor político si él consigue explicar que las cosas van según su plan para la estabilización. Entonces, si fuera tan inmediato como que la gente percibe que vive peor y por tanto deja de apoyar, la gente ya habría dejado de apoyar a Milei mayoritariamente y eso no es lo que está pasando. Todavía conserva un capital político importante. Sí, perdona, Pablo, que te he cortado. No, nada, preguntas que tenía ahí aún, porque quería terminado. Vilas nos pregunta, de Ucrania, según medios, dicen que Sí. Chasiv Yar caerá antes del 9 de mayo. ¿Lo consideran posible? Yo creo que no. Yo creo que no. Chasiv Yar es una. A pesar de que Ucrania esté como esté, a pesar de que luego ahora va a estar, de hecho su posición va a mejorar gracias a la ayuda estadounidense, plantear que va a caer Sasif Yar en un espacio de 2 semanas es impensable, es decir, una fortaleza será difícil de tomar. Si ya lo consiguen en verano, antes de verano o durante el verano, ya será importante, pero 9 de mayo no. Que 9 de mayo es por el desfile digamos que es fiesta nacional en Rusia por la victoria sobre la Alemania nazi en 1945, para que nos entendamos por qué dicen esa cifra. Porque digamos que una manera de Rusia de dar algo, ¿no? Digamos ese día simbólico. Luego sobre el tanque Tortuga, funciona, pues a ver, supuestamente sí, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? De las imágenes de que han puesto pues varias planchas sobre un tanque y lo han lanzado ahí a Krasnogorivka, etcétera. Supuestamente es funciona antidrones. Es como esas plantillas que usan, esas redes que usan otros drones, pues esto es ya más a lo bestia y más básico. Pero eso, o sea, supuestamente sí funciona, hemos hablado antes, pero en el momento en el que Ucrania tenga más artillería, yo creo que ya ahí ya no. Luego una pregunta, mira, para ti.
de Misco. Por cierto, investigasteis lo de la posición tibia con Boric que tiene Milei y la posibilidad de sacar el litio por los puertos que dan al Pacífico. No sé si... No, todavía no, pero lo que sí puedo decir es que tenemos un artículo al respecto de la cuestión del triángulo del litio. O sea, que no lo hemos publicado todavía, pero que Yo. está pronto lo publicaremos. No, es de... ¿Cómo se llama? De Alonso. Ah, es verdad que está en proceso. Perdón, Está en perdón, proceso, está perdón. en proceso. Muy interesante, ya lo anticipo. Yo he tenido Vale. el placer de revisarlo y para cuando salga, estad atentos porque es súper recomendable. Bueno, pero de hecho, aprovecho un momentito porque me hacía un comentario Vitus y voy a matizar porque no sé si se ha entendido bien, que dice que, ya le he respondido por escrito, pero bueno, por extenderme un poquito más. Dice, yo creo que si se estabilizan los precios, que si estabiliza los precios con tanta pobreza, igualmente va a caer. No creo que termine el mandato si esto no mejora muy rápido. Aquí hago el mismo matiz que acabo de hacer por escrito. Ahora yo me estaba refiriendo a las del 2025, es decir, a las elecciones de medio término. Yo creo que para las de medio término, que son en un año, poquito más de un año, sí les sirve con haber contenido la inflación. Pero para la reelección en 2027, la reelección presidencial del 2027 necesita más que la estabilización de los precios. Porque además lo que tenemos es que Argentina, el otro día salió el dato, es el único país de todo el continente americano que no crece, eh, que no crece en 2024. Que su PIB general no crece en 2024, de hecho desciende 3 puntos, cuando tenemos otros ejemplos que, por ejemplo, están teniendo un cierto calado político en Argentina por la comparación como Venezuela, que crece 8 puntos. Entonces, yo coincido contigo que para 2027 no le va a valer solo con la estabilización de precios, si es que la consigue. Que eso está por ver, por ahora no la está consiguiendo. Vamos a ver. Mira, Pablo dice, vi una información, nos dice Matías, vi una información de analistas de Asia que decían que Israel en su ataque había enviado una bomba nuclear MP cuyo avión fue derribado, nada oficial. ¿Les hace sentido esa teoría? No, no, no tenemos ningún reporte. Esto además salió hace 2 días, No, no, estaba Ángel y ya dijimos que no. esto huele a falso como la copa de un pino. Sí, y además no tenía... eh, Sí, no, no, o sea, no tenía fuentes válidas. Nada, nada. Gracias a Jimmy, por cierto, por esa suscripción nivel 1. 11 meses Eso también. es. 11 meses, muchas gracias. Ya cerca del añito. Eh, ¿Qué hay de la noticia sobre que hay unos 20.000 soldados rusos preparados en el frente de Chasiv para entrar cuando se desate la batalla urbana? No conozco esa información, eh, pero 20.000 soldados puede ser. Quiero decir, antes, de hecho, una persona me ha preguntado, creo que era Medulio, me quiero olvidar porque Clásico. era así. Medulio, correcto, Medulio, que siempre que es típico de aquí, por eso no me quería olvidar. Em, me has preguntado, de hecho, si creía que iba a poder haber una ofensiva rusa a gran escala antes de que llegue la ayuda. Yo pienso que sí, yo creo que no ofensiva a gran escala, pero sí que van a presionar mucho los rusos, sobre todo con el tema que he explicado antes en la zona de Okeretine, para intentar desgastar lo máximo posible, intentar aprovechar un posible punto de ruptura antes de que llegue la ayuda estadounidense para que aliviaría pues, las reservas ucranianas. Por tanto, yo pienso que sí se va a producir dicha presión. Habrá que ver en los próximos días, pero además, todos esos avances, además que hemos explicado al principio del vídeo, se han producido en un espacio de una semana, un poquito más de una semana. Quiere decir que son bastantes avances para el poco tiempo que llevan, teniendo en cuenta que estamos en ese contexto de guerra-desgaste. Otro dato, Edu, nos dice Vitus. Este mes se sacaron todos los subsidios a los servicios básicos, correcto. Agua, electricidad, gas natural, subieron un 300 y 400% de golpe. Sí, de hecho, todavía está, claro, todavía están por llegar las distintas fases de lo que se ha venido a llamar tarifazo. Es decir, debido al fin de los subsidios pues eso, de servicios como como la luz o el gas o el agua en Argentina, en distintos momentos, en distintos meses, va a haber subidas repentinas en las facturas. Creo que ya este mes ha habido o va a haberlo el mes que viene en Argentina y eso evidentemente va a desgastar muchísimo. De hecho, memoria política, esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy reciente y habla de clivajes que pueden ser importantes en la política argentina. Los tarifazos se considera que fue uno de los elementos determinantes para la derrota de Mauricio Macri en 2019.
Porque hasta entonces, hasta los tarifazos, hasta la subida abrupta de los precios de la luz, del gas, del agua en Argentina, la popularidad del presidente Macri venía relativamente bien. Y fue como consecuencia, según muchos analistas, de los tarifazos, que su imagen positiva cayó en picado muy rápidamente. Entonces eso podría volver a afectar a Milei. Vamos a ver si es así, pero podría ser un detalle importante. Así que ese comentario de Vitus es crucial. La cuestión de las tarifas puede ser decisiva para la continuidad o no de Milei. Sí, siempre resubimos a YouTube, por cierto. Sí, tiene sentido que los haga al principio de la legislatura, pero francamente, Milei, o sea, por su lógica económica, por su mirada económica, que insisto, la propuso en campaña y la votaron 14 millones y medio de argentinos, esto hay que recordarlo. No va a ser el único tarifazo, es decir, va a haber distintos momentos de subidas abruptas de los precios. No va a ser cuestión de un mes. O sea, esto puede acompañarle toda la legislatura. No, no, Village, esa parte yo espero que no la subamos. Desde aquí le digo ya a Ander que si ve esta parte que no la suba. Vale, pues no sé qué más hay. Dejad alguna preguntita más. Estamos ahí a 5 del objetivo de 950. A ver si os animáis 5 a suscribiros. Sobre todo si no os habéis suscrito. Si os habéis suscrito anteriormente con Prime, comprobad que seguís suscritos porque hay que renovar manualmente. Si no, la suscripción se pierde, aunque sigue siendo gratis. Solo lo tenéis que dar a volver a suscribirse. Y si no tenéis Prime y queréis apoyar económicamente al canal, muy importante que le deis a suscribirse y deis una suscripción de pago. A ver si os animáis 5 en este ratito y así cerramos con el objetivo además redondo de 950. Y por cierto, recordad que tenemos las suscripciones en la página web, donde podéis encontrar pues contenido exclusivo, la newsletter semanal, los artículos exclusivos, los seminarios, y eso es apoyar a la estructura del proyecto. Podéis acceder a través de ese link que veis ahora mismo en el chat y si no también a través de este QR. Si os suscribís ahí a la página web tenéis 3 planes, el básico, el premium y el embajador, que es un plan muy parecido al premium, que incluye todas las ventajas exclusivas, pero además un aporte económico extra por si alguien quiere ser una especie de mecenas. Así que si alguien se ha suscrito o se suscribe en este rato o se va a suscribir al plan embajador o a cualquiera de los otros planes que tenemos en la página web, por favor, que nos lo diga ahora en el chat y así pues aprovechamos para agradecerle. Pablo, ¿alguna pregunta más? Mira, sí, de Ballester. Por cierto, en el embajador tenéis la taza, ¿vale? De regalo, que sepáis, así como detalle. A ver, Ballester nos dice, pues es terrible entonces. ¿Se apretan tanto, aguantará la gente un ritmo de tarifazos y similares durante 4 años? Pues esa es la pregunta. La movilización social irá en aumento. En un país que históricamente ha mostrado tener una organización sindical y cívica muy importante como es Argentina, una de las más fuertes de América Latina, y con una oposición no con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aunque podría llegar a obtener la mayoría absoluta en las elecciones del 2025, lo tendría difícil, pero depende de la coyuntura política, podría llegar a lograrla, y con el fantasma del juicio político eh, flotando encima de la política argentina si efectivamente la situación se tensa hasta tal punto. Nos dice Heisterwin que nos escribe, nos ve desde Argentina, nos escribe desde Argentina. Dice, el tema está en cuánto tiempo el mercado va a apostar por Argentina y hay movimientos que indican un cambio de tendencia en cuanto a la confianza que tienen con el país. Sí, pero el tema es qué significa. Hay un mantra de numerosos movimientos políticos en América Latina y también en Argentina, generalmente movimientos de derechas, que hablan mucho de las inversiones, ¿no? De este sueño siempre hay en el discurso de no, y vendrán inversiones, y vendrán los inversionistas extranjeros. Para empezar, no siempre es tan fácil, porque siempre hay muchos países que te van a competir a la baja. Pero además también es interesante para qué vienen las inversiones. Argentina es un país periférico, igual que el resto de países de América Latina. Y si las inversiones vienen a tu país, que a mí me parece un modelo económico legítimo, todo modelo económico que un país decida en urnas, y es cierto que Argentina por ahora ha apostado por ese modelo. Pero lo cierto es que esto también está pasando en Ecuador, ¿no? Noboa insiste en esta lógica de la inversión. Si tú liberalizas tu suelo, si tú desregulas tus recursos naturales, por supuesto que van a venir inversiones extranjeras, pero porque tus recursos naturales son interesantes para empresas
para capitales extranjeros que no tienen ninguna obligación legal ni ética de dejar valor dentro de tu país. Y eso es lo importante. Si tú no retienes capital, insisto, modelo económico legítimo, pero si tú no retienes capital de las inversiones extranjeras, en el largo plazo eso no genera industria para tu país, no genera, por ejemplo, no engorda las arcas del Estado para, por ejemplo, planes sociales. Es decir, en el largo plazo no te genera nada a ti como país, no te genera casi nada. Ha habido otros modelos históricos de países periféricos, como es el caso de China o de Corea del Sur o de la propia Taiwán, que lo que han hecho es la retención del capital extranjero. Es decir, si tú puedes venir a invertir en nuestro país, porque tenemos un mercado laboral más barato, porque tenemos recursos naturales, pero una parte de lo que generes con tu inversión en nuestro país tiene que quedarse, por ejemplo, a través de la asociación con empresas nacionales, dentro del propio país para la reinversión. Se queda en una empresa privada argentina, en este caso sería, o se queda en una empresa estatal, o se queda en forma de coparticipación, en fin, hay muchos modelos. Pero el modelo de Milei no incluye ninguna de estas lógicas. El modelo de Milei es un modelo extractivista. Es decir, que durante unas semanas después de ganar las elecciones, yo me acuerdo, esto va a sonar muy crítico, pero bueno, al final, insisto, que los argentinos han votado este modelo, o sea, no es ilegítimo. Semanas después de las elecciones, de ganar la segunda vuelta, Milei decía, fijaos qué bien, es que me ha llamado Elon Musk, que está muy interesado en el litio argentino, así que van a venir inversiones. Y es como, sí, bueno, claro. Claro que está interesado en el litio argentino. Si estás ofreciéndole que venga, que se lo vas a vender y que no va a tener que dejar una parte de esa inversión o de los réditos de esa inversión en Argentina, sino que todo el beneficio del litio argentino que Elon Musk pueda conseguir va a ir directamente a su propia empresa estadounidense, que no tiene nada que ver con Argentina, que es Tesla, pues evidentemente va a estar interesado. O sea, es una tontería plantear que no va a estar interesado. Eso no significa crecimiento económico para el país, significa llegada de capitales extranjeros, que eso, pues bueno, desde determinadas perspectivas económicas tiene una serie de ventajas, pero en ningún caso te asegura la retención de capital, ni mucho menos la consiguiente inversión en tu propia economía, para el desarrollo de tu industria, para el desarrollo de tus infraestructuras. Y esto, vamos, es que en América Latina ha sido una dinámica de 150 años. En Centroamérica, pues anda que no llegó inversión extranjera de la United Fruit Company, ¿no? Inversión extranjera por un tubo. Pero claro, ¿para qué? ¿Qué quedaba de esa inversión extranjera en Centroamérica? ¿Qué quedó de la inversión de la United Fruit Company en el sector del banano, en Honduras, en Guatemala? No quedó nada. Era una empresa que invertía efectivamente en el país. Es decir, los gobiernos decían, joder, ¿cuánta inversión extranjera? Bueno, ¿pero para qué? Iban eh, a través aprovechándose de una mano de obra barata, lograda, por cierto, a través de la intervención política en los gobiernos de esa región, lograban extraer una cantidad inmensa de plátanos que luego vendían en el mercado local. Sí, desarrollaban la infraestructura hondureña, la infraestructura guatemalteca. ¿Pero para qué? Para su propio uso. Cobraban tarifas dentro de un país que no era el suyo para que se pudieran usar esas infraestructuras. O sea, que ejemplos de inversión extranjera que no ha dejado nada, nada de rédito para los propios países, hay 1000 en América Latina. Y de hecho, yo aquí hago un aviso, no porque sea una cuestión que piense yo, sino porque la historia lo ha demostrado. Cuando grandes capitalistas de los centros de desarrollo capitalista tienen intereses específicos en América Latina y se les permite, a través de una lógica no de coparticipación, insisto, sino de una lógica de liberalización y desregulación del suelo y de los recursos naturales, que entren y que extraigan esos recursos naturales para su propio beneficio, eventualmente van a querer intervenir políticamente en defensa de sus intereses económicos, como es lógico. Y no hay que irse muy lejos. Elon Musk ya decretó en su momento que apoyó el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, porque Bolivia tiene litio. Y evidentemente, si hoy Javier Milei, a través de acuerdos con Elon Musk, permite que Tesla extraiga el litio de Argentina o se beneficie del litio argentino para la propia empresa Tesla, pues si mañana los argentinos deciden votar algo diferente a lo que han votado en su momento con Javier Milei y entra un gobierno que quiere lógicas de coparticipación o estatización del litio nacional, que pues al final es una medida que puede decretar un gobierno, evidentemente Elon Musk
no va a estar de acuerdo y va a tratar de inferir políticamente, como ha inferido políticamente en Brasil y en Bolivia. Estos son dinámicas que son estructurales, que no son, creo yo, objetables, es decir, no es una cuestión de perspectiva. Esto sucede. Lo que pasa es que nos puede parecer, y hay sectores como el del gobierno de Javier Milei que dicen, esto pasa, pero nos parece positivo. Bueno, vale, eso es otra historia. Pero eso son las inversiones extranjeras planteadas desde una perspectiva de desregulación. Son eso, no son otra cosa. No sé si... Yo creo que he sido opinativo, pero con argumentos, ¿no? Pablo no me dice nada. Ahora sí que me está escuchando, ¿no? Y te estoy escuchando, perdona. Que no sabía que, no sabía que esperabas una respuesta mía. Creía que era para No, 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 los no. oyentes, En realidad era los del para canal. responder al compañero que nos estaba escribiendo ahí desde Argentina. Ya ¿Qué por más eso digo, yo no tenemos? sabía creía que no era a mí. A ver. Pero bueno, sí, todavía no hay crisis de. O sea, hay una relativa crisis de representación política, pero histórica. Y por eso también Milei tiene el peso que tiene, ¿no? Em, vale, pues no sé, Pablo, ¿tenemos alguna pregunta más? Em, Mm, No, que por todo, cierto, vale, muchos ellos diciendo que muy bien explicado todo. algún Bueno, matiz, porque, por ejemplo, Vitus nos dice, no hay ningún plan económico serio. Con respecto al litio, y no quiero profundizarlo mucho porque el artículo de Alonso es mucho más explicativo, mucho más conciso, mucho más claro y mucho más probablemente correcto que lo que puedo hacer yo aquí. Pero en ese artículo, cuando salga, ya leeréis que Chile en concreto sí tiene un plan de gestión del litio. Y Bolivia, aunque todavía no está explotando su litio, también tiene un plan de gestión del litio. Y que de ese triángulo, Argentina, Chile, Bolivia, el único país que de momento no tiene un plan de gestión del estatal del litio, tampoco lo tuvo con la administración anterior, es Argentina. Entonces, esa cuestión es central. La cuestión del litio es determinante. Y por eso vemos a Elon Musk tan interesado en la política latinoamericana. Hace nada se metió en un conflicto con la justicia brasileña, por ejemplo, porque Brasil también tiene litio. De hecho, se ha descubierto hace muy poquito una mina de litio muy importante justamente en Minas Gerais. O sea que no por casualidad ahora se mete con la justicia brasileña. Está todo está hilado, ¿no? Y al final los jugadores internacionales, por supuesto, son estados, son pues, grupos paramilitares, pero también son las empresas transnacionales. Entonces, si hablamos de América Latina, si hablamos de Argentina, si hablamos de Chile, de Bolivia, de Brasil, hay que hablar de Elon Musk. No es una cuestión de audiencia, es que hay que hablar de Tesla. Hay que hablar de Elon Musk, porque es un gran jugador, es un gran capitalista estadounidense con intereses específicos en el litio y que va a tener el respaldo de la administración estadounidense cuando necesite acceder a esos recursos, como las petroleras estadounidenses han tenido el respaldo de Estados Unidos cuando han querido conservar el control del petróleo de países como Venezuela. Hay que entender estas claves. Gracias, por cierto, a Zabalonchi y a Tic por esas dos. Tic, que regala 2 subs a la comunidad para no variar, nuestro gran mecenas Tic. Y a Zabalonchi, que se suscribe con Prime y nos hacen llegar a los 950. Así que yo creo, Pablo, que si cerramos aquí el directo es una forma cerrarlo por todo lo alto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Joder, qué bien. Ha sido perfecto, oye. Ha quedado esto niquelado. Sí, sí, sí. Como los Niquelado. Ewoks ahí. Me ha gustado ese. ¿No entrará China también a pujar por el litio de Argentina con sus nuevos coches eléctricos? Es que de hecho. Es que esto ya es meterme en una historia. Lo digo muy rápido, ¿vale? Ya hablaremos de esto. Pero sí. Y de hecho, por eso Elon Musk quiere tener más influencia política. No recuerdo exactamente los nombres, me van a bailar un poco, ¿vale? Pero el litio de Minas Gerais, en Brasil, estaba siendo explotado por una empresa, si no me equivoco, canadiense, una minera canadiense, que quería vender la subsidiaria que estaba explotando el litio de Minas Gerais. Y había dos posibles compradores. Tesla, bueno, no sé cuál es la subsidiaria en concreto, pero Tesla, Elon Musk, y la principal empresa de producción de coches eléctricos de China. Y por lo que se ve en ese proceso de compra de esa subsidiaria, China estaba por delante. Entonces también por eso Elon Musk tiene esos intereses en Brasil. Pero bueno, ya está. No me sigo enrollando, que si no, a mí es que este tema me fascina y me parece
vamos.